Hola, soy Mijun de la Universidad Meiju Chilón. Noticias de Big Jijun de hoy, 22 de diciembre. Bienvenidos a Mijun, donde mantenemos los principios básicos de inversión en acciones estadounidenses. Queridos espectadores de Mijun, espero que hayan tenido un gran fin de semana. Como les adelanté la semana pasada, esta semana me voy de vacaciones de invierno a Indonesia, que se siente como unas vacaciones de verano. Últimamente, con la Navidad cerca y tanto calor, se siente raro, ¿no creen? Aunque ya lo he experimentado durante mucho tiempo antes, todavía no me parece real. Es a partir de mañana, ¿verdad? Miércoles, jueves y viernes, así que no habrá transmisión de Mijun por 4 días. Por eso el fin de semana pasado estuve un poco ocupado trabajando. Antes de irme de vacaciones, quería compartirles mucha información antes de irme. Así que para los miembros de Mijun, ayer hice una transmisión en vivo de Mijun en la mañana, pero no participaron tantas personas como esperaba, así que me sentí un poco decepcionado, pero al final me sentí más cómodo, porque desde 2020 que empecé a manejar el canal de Mijun, no he tomado vacaciones ni descansado bien, ¿verdad? Pero todavía me pregunto si está bien tomarme unos días de descanso así. Pero ayer, mientras hacía la transmisión en vivo, vi que la cantidad de asistentes era solo la mitad de lo habitual. Entonces pensé que muchos de ustedes ya se habían ido de vacaciones, así que yo también puedo descansar un poco, y eso me hizo sentir más tranquilo. Y también quiero agradecer nuevamente a todos los miembros que participaron en la transmisión en vivo de Mijun ayer a pesar de estar ocupados. Y también publiqué 2 videos en el canal de YouTube de Mijun. Como pueden ver, las vistas ni siquiera llegan a 10,000, así que creo que muchos de los miembros de la familia Mijun se fueron de vacaciones en invierno. Si alguno de ustedes viendo esta transmisión tiene tiempo, la Escuela Primaria de Acciones Estadounidenses que subimos el fin de semana tiene muy buen contenido. Por favor, vean esta transmisión al menos una vez, me gustaría que lo hicieran. Antes de salir de vacaciones, el 22 de diciembre, iniciaremos de inmediato con las últimas noticias bursátiles preparadas para hoy. Antes de comenzar oficialmente la transmisión de hoy, me gustaría empezar transmitiendo un anuncio importante una vez más. En la membresía Mijun All-in-One, realizamos un evento muy importante cada 6 meses. Es una especie de evento regular, donde revelamos las top picks de Mijun y nos preparamos para los próximos 6 meses, y esto lo hacemos cada medio año. Este evento comenzó en la segunda mitad de 2023, y en ese entonces, el 2023, realmente fue increíble. Yo seleccioné ciertos valores como top picks, y esos valores fueron Nvidia, Tesla, Palantir, Supermicro y Uber. La mayoría de los valores mencionados aquí obtuvieron rendimientos increíbles. Y así, al realizar este tipo de eventos cada 6 meses, yo también tengo la oportunidad personal de pensar, investigar y analizar detenidamente cuáles son los valores que más me gustan en este momento. Hace 6 meses también realicé el mismo evento y los resultados fueron bastante satisfactorios. Por eso, a inicios de julio, revelé el top 5 de valores de interés para la segunda mitad de 2025. Y si comparan el rendimiento desde entonces, solo una acción, Wix.com, muestra un rendimiento negativo, mientras que las otras 4 están en positivo y han tenido buenos resultados. En el caso de Vertiv, subió un 34%, Asterra Labs subió un 65%, First Solar un 85% y Coherent aumentó un 125%. En el evento pasado, todas las acciones que presenté como mis favoritas superaron ampliamente el rendimiento del mercado, excepto una sola acción. Así se los resumo. Por eso seleccioné y presentaré mis 5 acciones principales para la primera mitad de 2026. Eso no es todo. El director Kim In-jung de ChoiceDAC también aparecerá y analizará las acciones conmigo. En mi caso, comparto con ustedes la historia que tiene cada acción. El director Kim In-jung analiza y evalúa los fundamentos de cada acción a través de un análisis numérico de cada una.
Así que, una vez más, a través de una investigación exhaustiva sobre cada acción, hemos preparado una oportunidad para que ustedes se unan a buenas acciones y puedan estudiar y analizarlas juntos. Así es como deben verlo. ¿Cuáles son las acciones principales seleccionadas por Mison? Se revelarán en una transmisión en vivo el 3 de enero de 2026. Solo se revelará a quienes se hayan suscrito a la membresía All-in-One de Mison y a los miembros de ChoiceDAC. Así que, para quienes aún no se han suscrito a la membresía de Miss On, creo que sería bueno que aprovecharan esta oportunidad para hacerlo. La razón es que, antes de que Miss On aumente los precios, están realizando por última vez un evento de descuento del 50%. Actualmente, el precio regular es de 594,000 wones al año, así que con el 50% de descuento, la membresía anual queda en solo 297,000 wones. Pero, como les mencioné antes, a partir del 1 de enero decidimos aumentar el precio de la membresía de Miss On de 49,500 wones mensuales a 54,000 wones, así que, si se incrementa el precio mensual de la membresía, al final el precio anual, con el 50% de descuento, que se aplicará a partir de entonces, también subirá, quedando la cuota anual en 324,000 wones. Si se inscriben ahora, obtienen 50% de descuento con el precio actual y además tengo otra noticia para ustedes. Para quienes se inscriban hasta esta vez, no vamos a dar el descuento de por vida como un porcentaje del 50%, sino que simplemente les daremos el descuento de por vida en el precio. ¿Y eso qué significa? Ya sea que pasen 3 años, 5 años o incluso 10 años mientras yo siga operando la membresía Miss On All-in-One, las personas que se inscriban hasta esta vez, sin importar el aumento de precio, puedo prometerles que podrán renovar de manera ilimitada por 297,000 wones de por vida. Por eso, a quienes estén pensando en unirse a la membresía de Miss On, me gustaría pedirles que aprovechen esta oportunidad y se inscriban lo antes posible. Hoy resumiré la situación actual del mercado de valores. Hoy es lunes, así que primero revisemos el desempeño de la semana pasada. Cambié el gráfico del S&P 500 al intervalo de una semana. A simple vista, se nota que el mercado está mixto. Aproximadamente la mitad está en rojo y la otra mitad está marcada en verde. Afortunadamente, las acciones tecnológicas también parecen estar divididas. Unas subieron y otras bajaron, más o menos a la mitad. Pero si cambiamos este periodo a un día, la situación parece un poco diferente. Como pueden ver, todavía hay algunos sectores destacados en rojo. Aún así, durante el viernes pasado, en general las acciones tecnológicas estuvieron subiendo. Las acciones impulsadas por inteligencia artificial que nos agradan están muy al alza. Tomando como referencia el viernes pasado, el mercado parece inclinarse hacia las acciones tecnológicas. Es probable que la rotación de capital se detenga y que las acciones tecnológicas, sobre todo las favorecidas por la inteligencia artificial, destaquen. En cuanto a la amplitud del mercado, sigue moviéndose alrededor de 57 o 58, no es un valor demasiado bajo, pero tampoco se siente que la amplitud del mercado esté expandiéndose. Aún más de la mitad de las acciones están en una tendencia alcista, así que pueden verlo de esa manera. En cuanto al índice VIX, ha bajado bastante. De hecho, cayó hasta 14,9. Con esto, la tendencia bajista ha terminado y al final no estamos en una fase de corrección, sino que ahora estamos entrando en un mercado alcista. Finalmente, se está preparando el rally de Santa Claus. Así es como yo lo veo. El índice Fear and Greed sigue igual. Tras la corrección subió a neutral y llegó a 45 a corto plazo. Si lo vemos en un gráfico, tocó fondo y está mostrando un rebote en forma de V, así que ahora se ha detenido un momento. Con el aumento del mercado, creo personalmente que el ambiente va a mejorar mucho. Es solo mi opinión personal, así que tómalo solo como referencia. El resultado de la encuesta de Asociación Americana de Inversionistas Individuales es muy positivo. Por supuesto, lo positivo no siempre es bueno, ¿verdad? Como pueden ver, el 44,1% de los participantes del mercado tiene una opinión positiva de que el mercado estadounidense subirá en los próximos 6 meses, y el 33,2% afirma que el mercado bajará durante los próximos 6 meses. Por lo tanto, actualmente hay más personas optimistas que el promedio histórico.
Si esta cifra supera el 50 y llega hasta el 55, entonces sería necesario aumentar un poco la proporción de efectivo, porque eso significa que hay demasiadas personas excesivamente optimistas. Ya hay mucho dinero invertido en el mercado, lo que significa que hay menos fondos esperando afuera, así que incluso un pequeño problema podría hacer que el mercado caiga mucho. Creo que así se puede resumir. Ahora revisemos el desempeño de las selecciones principales de Mi Ji-hoon y el rendimiento semanal. Más de la mitad subieron. Primero, Micron Tecnología fue la mejor, subiendo más del 10%. Palantir subió 5.34%, Tesla 4.85%, Persla 4.78%, Talen Energía 4.46%, Credo 4.32%, Nvidia 3.32%, Meta 2.26% y Advanced Micro Devices 1.26%. Por otro lado, también hubo bastantes acciones que terminaron en negativo. La mayoría de las relacionadas con criptomonedas están en números rojos. Alphabet, Google bajó 0.69% y TSMC, también beneficiada por la inteligencia artificial, cayó 1.06%. Ahora, si ven Bitcoin aparece en negativo. Se recuperó rápidamente hasta 88.540 y Ethereum también superó los 3.000. Por lo tanto, la tendencia actual parece muy buena. Así es como deben verlo. Celestica bajó 4.64%. Broadcom 5.44, B2 5.85, Ethereum 6.93, Coinbase 8.35 y Bitmain cayó 10.04, siendo el de peor rendimiento. Como pueden ver, el viernes subió más de un 10%, así que finalmente parece que hay señales de recuperación. En este momento, las expectativas están aumentando. Hoy es mi última transmisión antes de vacaciones. Antes de irme, quiero compartirles todas las noticias positivas posibles. Es un artículo que escribí sobre la noticia positiva de que el Rally de Santa llegará con 100% de probabilidad en 2025, échenle un vistazo. ¿Y el Rally de Santa Claus que suele mencionarse en Wall Street? Eso se refiere a los últimos 5 días hábiles de diciembre y los 2 primeros días hábiles de enero, sumando un total de 7 días. Así que si aplicamos estrictamente esta regla, entonces este año el Rally de Santa Claus está previsto que comience el 24 de diciembre cuando el mercado cierra temprano por la Nochebuena. Ahora, ¿por qué durante el periodo del Rally de Santa Claus el mercado de valores estadounidense suele mostrar un buen desempeño? Permítanme explicarles esto. Bien, primero que nada, al acercarse el fin de año, muchos administradores de fondos ajustan sus portafolios antes de los informes anuales, lo que comúnmente llamamos rebalanceo. Ahora bien, en este proceso se incrementa la proporción de las acciones que tuvieron buen desempeño durante el año y se eliminan las que tuvieron un rendimiento deficiente, lo que se conoce como el efecto window dressing. El efecto window dressing consiste en hacer que todo luzca bien, así es como debes verlo. De manera natural, tiende a concentrarse la demanda de compra en las grandes empresas de alta calidad y en las acciones con mayor peso en el índice. ¿Qué significa esto? Apostamos por acciones de pequeña, mediana y gran capitalización. Las instituciones diversifican sus inversiones. Sin embargo, históricamente, las acciones de alta calidad suelen rendir mejor. Si es así, antes comprábamos más acciones de las que mejor rendimiento tenían, ¿cierto? Esto implica que solemos adquirir más acciones de empresas del S&P 500 o QQQ, así debes entenderlo. Y ahí están los inversionistas que apostaron a la baja, los que hicieron ventas en corto. Antes de las vacaciones de fin de año, compran acciones para cerrar posiciones por gestión de riesgos. Esto también puede impulsar los precios de las acciones, así debes verlo. Las personas que hacen ventas en corto también tienen que irse de vacaciones de Navidad, ¿verdad? Pero es muy inquietante irse de vacaciones dejando abiertas las posiciones en corto. Por eso, al cerrar estas posiciones antes de irse, realmente compran acciones antes de salir. Por lo tanto, esto también es una de las razones por las que el precio de las acciones suele tener un buen desempeño a finales de año. Y como mencionamos la semana pasada, el tema de los impuestos también juega un papel importante. Normalmente, entre noviembre y diciembre, la mayoría de las ventas para reducir impuestos ya se han completado.
Así que, a medida que se acerca el final del año, se forma una estructura en el mercado donde hay menos personas dispuestas a vender. Entonces, en una situación como esta, incluso con una pequeña demanda de compra, el precio de las acciones puede subir relativamente fácil, porque los que querían vender ya lo hicieron. Como muchas personas están de vacaciones, hay pocas transacciones. Cuando el volumen es bajo y aumenta la demanda, el precio de las acciones sube fácilmente. ¿Tú también lo ves así? Y por último, no podemos dejar de lado el factor psicológico propio de fin de año. Mucha gente recibe su bono de fin de año, ¿verdad? Por eso los inversionistas individuales tienen más poder adquisitivo y cuentan con más dinero para comprar acciones. Y también suelen difundirse perspectivas optimistas sobre el nuevo año en el mercado. El próximo año, muchos artículos dicen, así estará el S&P 500, o esta será la mejor opción. Así se genera un ambiente psicológico que facilita la compra. Así lo pueden ver. Además, como los inversionistas institucionales salen de vacaciones a fin de año y baja el volumen de operaciones, los precios de las acciones suben fácilmente incluso con poca demanda de compra. Bien, entonces, si vemos el promedio histórico, según estadísticas del S&P 500 desde 1990, el índice subió con una probabilidad del 77%. Si redondeamos 77, es 80, ¿cierto? Eso significa que en 8 de cada 10 casos el mercado de valores estadounidense sube. Así es como lo pueden ver. Si miran esta imagen, el verde muestra los años que llegó el rally de Santa Claus y el rojo cuando no vino. ¿Ves cuántos años? Hay más en verde. Con un 77% de probabilidad se espera un rally de Santa Claus. Así lo pueden ver. El rendimiento histórico promedio es 1.26%. Si sube eso en una semana, es un gran aumento. Además, hay otra estadística histórica más alentadora. Esta estadística es muy importante. Durante el periodo del rally de Santa Claus, nunca en la historia ha habido 3 años consecutivos de caídas. Ahora, ¿por qué es esto importante? El S&P 500 lleva 2 años en tendencia bajista. Así que en 2023 y 2024 Santa no vino durante 2 años consecutivos, pero históricamente nunca ha habido un periodo de rally de Santa Claus que faltara 3 años seguidos. ¿Qué significa eso? Si la historia se repite, la probabilidad de que haya un rally de Santa en 2025 es del 100%. Entonces, por eso, en 2025 podemos esperar con un 100% de probabilidad que venga el rally de Santa. Entonces ahora tenemos mucha curiosidad sobre cómo ha sido la tendencia histórica del índice Nasdaq, donde se agrupan las acciones tecnológicas que tanto amamos, ¿verdad? Bueno, generalmente el Nasdaq es el índice que refleja de manera más sensible la preferencia por el riesgo de los inversionistas. Por eso cuando buscan activos de riesgo, el Nasdaq sube más que el S&P 500. Por estas características, en mercados estacionales y psicológicos como el rally de Santa Claus, el Nasdaq tiene movimientos más fuertes que el S&P 500 vía. Al analizar las estadísticas, el 75% y 80% de subir durante el rally de Santa Claus, similar al S&P 500. Bien, pero el rendimiento promedio fue incluso más alto. Estuvo en el rango de 1.5 a 1.7 y, por lo general, superó el desempeño del S&P 500. Especialmente en años como este, cuando hubo correcciones o caídas durante el año, se ha observado repetidamente que en la fase de fin de año, el Nasdaq, que tiene una alta proporción de acciones tecnológicas y de crecimiento, tiende a recuperarse con más fuerza. Bien. Justo a tiempo, en noviembre y diciembre de 2025, las acciones tecnológicas no han tenido buen desempeño. Cuando esto ocurre y llega el rally de Santa Claus, el Nasdaq mejora notablemente. Así observamos estos hechos históricos. Bien, el punto 2 es el rally de Santa Claus. No se trata simplemente de un aumento en el índice, sino que muestra que el dinero dentro del mercado se está moviendo hacia activos más agresivos. Así es como debes verlo. Te dije que el rally de Santa Claus tiene un gran impacto psicológico. Cuando el impacto psicológico es fuerte y crece la preferencia por activos de riesgo, el Nasdaq sube más que el S&P 500. Así debes verlo. Si vemos el desempeño sectorial del S&P 500, el análisis se refuerza aún más. Esto se debe a que, históricamente, el sector que ha mostrado el desempeño más consistentemente bueno ha sido, sin duda, el sector de tecnología de la información o tecnología de la información.
Por eso, no solo en el Nasdaq, también en el S&P 500, de los 11 sectores, el que más sube durante el periodo del Rally de Santa es el de tecnología de la información, o sea, las acciones tecnológicas. Así es como lo pueden ver. Si reunimos los datos de los últimos 30 años, ¿cuál es la probabilidad de que el sector de tecnología de la información termine al alza durante el periodo del Rally de Santa? Es nada menos que un 82%. Y esto ha mostrado el nivel de consistencia más alto entre todos los sectores, mucho más que el promedio del mercado en general. Bueno, eso no es todo. Durante los 7 días del Santa Rally, el sector tecnológico tuvo un rendimiento promedio de 1.8 a 2.5 muy superior al del S&P 500. Por lo tanto, si la historia se repite, no solo hay una probabilidad del 100% de que ocurra el Santa Rally esta vez, sino que también se puede esperar que las acciones tecnológicas sean las que más suban durante ese periodo. Entonces, ¿por qué se repite este fenómeno? A finales de año, durante el proceso de reajuste de portafolios, hay una fuerte tendencia a que el dinero se concentre en acciones con alto potencial de crecimiento, es decir, los activos un poco más riesgosos se vuelven más populares. Esto se debe a que, junto con la fortaleza del Nasdaq, las acciones tecnológicas suelen estar naturalmente en el centro del rally. Ahora, si a esto le sumamos la temporada de consumo de fin de año y el optimismo económico, los sectores de bienes de consumo y financiero también tienden a mostrar un desempeño relativamente bueno. Permítanme mostrarles brevemente. El sector tecnologías de la información tiene una probabilidad de subida del 82%. Bienes de consumo, como Tesla y Amazon, suben con 79%. El sector financiero también destaca, con cerca del 75% de probabilidad de subida. ¿Y cuál es el rendimiento promedio esperado por sector? Como dije, tecnologías de la información está entre 1.8 y 2.5, bienes de consumo entre 1.5 y 2.1 y sector financiero de 1.2 a 1.7. Todo esto en solo 7 días de alza, así lo pueden ver. Entonces, en conclusión, si durante este periodo del Rally de Santa se vuelve a demostrar el récord histórico de una tasa de éxito del 100%, concluiré que es muy probable que el rally ocurra principalmente en acciones tecnológicas y beneficiadas por la inteligencia artificial, como lo previmos. Al acercarnos al año 2026, también tengo planeado seleccionar y revelar las 5 principales acciones para los miembros de Mihu Eun. Este fenómeno no solo me pasa a mí. Instituciones en Estados Unidos revelan sus principales selecciones al iniciar el año. En este artículo vamos a revisar juntos las 20 principales selecciones para 2026 elegidas por Banco de América. Banco de América anuncia muchas selecciones principales. De todos modos, vamos a ver qué acciones fueron seleccionadas como las principales por Banco de América y cuántas de ellas son las principales selecciones de Mijiwon. Según el análisis de Banco de América, las empresas más importantes del mercado bursátil mundial se reducen a solo 20 acciones. El aumento del 16% en el S&P 500 este año fue impulsado principalmente por unas pocas grandes tecnológicas. Las 10 principales representan cerca del 40% del índice. ¿Qué significa esto? Que ahora es más importante elegir bien las acciones al invertir en la bolsa. Así deben verlo. Por eso, si los inversionistas eligen bien las acciones, pueden superar ampliamente el índice del mercado, pero si no eligen bien las acciones, pueden obtener rendimientos mucho más bajos que el índice del mercado. Por eso, lo bien que elijas las acciones se ha vuelto muy importante últimamente. Para 2026, el equipo de estrategia cuantitativa global de Banco de América eligió las acciones más importantes. Estas acciones tienen un gran peso en el índice, por lo que pueden influir significativamente en el rendimiento de la cartera. Estas empresas comparten características como bajo riesgo, alto crecimiento de calidad y un fuerte momentum. Banco de América señala los factores clave que impulsan el rally bursátil en 2025. ¿Qué significa esto? En el mercado de valores, el riesgo difiere del riesgo general. Al invertir en acciones, riesgo es volatilidad. Una de las principales características de las acciones elegidas por Banco de América esta vez es su alta volatilidad.
La segunda es el crecimiento de alta calidad, así que cuando el crecimiento de las ganancias es muy constante, las acciones de alta calidad son consideradas como acciones de crecimiento estables. Y la tercera es el momentum. Así como se enfatiza el momentum en Estados Unidos, ahora Banco de América también considera que las acciones que impulsaron el mercado en 2025 tenían un buen momentum. El estratega Nigel Topper aparece y está evaluando estos valores en tres categorías. La primera es el triple momentum, que se evalúa según resultados, precio de acciones y tendencia de noticias. Hay tres tipos: momentum de resultados, de precio de acciones y de narrativa positiva en noticias. Así se evalúan estos tres tipos de momentum. Y el segundo es el booster rank. Esto significa que refleja los factores adecuados para una fase de recuperación económica global. Por último, las acciones de crecimiento compuesto crecen de forma estable, como mencioné antes. Por eso, las empresas que muestran un crecimiento de utilidades estable son las más valoradas. Así es como deben verlo. Por eso, se están anunciando las empresas con el crecimiento de utilidades más confiable. Según ese filtro, Microsoft, Eli Lilly y TSMC fueron elegidas como las empresas con el crecimiento de utilidades más estable del mundo. Así deben verlo. Aquí se muestran tres criterios de evaluación. De entre ellos, se ordenaron según el criterio del medio. Así que al clasificar según cuánto crecen las ganancias de manera continua y estable, se determinó el ranking. Eli Lilly y Microsoft obtuvieron 100 puntos. Debajo, TSMC tiene 99 puntos, ASML 93, Broadcom 87, Nvidia 50, Google 29 y Netflix 11. Aquí, si revisamos todo esto con el impulso, el resultado que aparece es que Nvidia obtiene la puntuación más alta con 94 puntos, recibiendo los tres tipos de impulso. Y la segunda puntuación más alta la tiene Microsoft con 87 puntos. Además, Broadcom tiene 80 y TSMC también tiene 81 puntos, lo cual no está mal. Así se puede resumir. Y entre estos Microsoft, por el buen desempeño de Azure Cloud, en el primer trimestre fiscal, ingresos y ganancias netas superaron las expectativas del mercado. En 2025, las acciones de Microsoft subieron 15% y el precio objetivo promedio indica un posible aumento extra de 30%. Así lo pueden ver. En segundo lugar está Eli Lilly. El 25 de noviembre, el precio de las acciones subió a cerca de $1.110, acercándose a su máximo histórico, y la capitalización de mercado superó el $1 billón. En particular, el aumento de la demanda del medicamento para la pérdida de peso, Zepbound, está impulsando el fuerte crecimiento de las ventas. Así es como lo pueden ver. ¿Y Eli Lilly? Según LSEG, 33 analistas están cubriendo la acción, de los cuales 25 han dado una recomendación de compra o compra fuerte. Sin embargo, considerando el nivel actual del precio de la acción, el precio objetivo es casi igual al nivel actual, reflejando solo un 1% adicional de potencial de subida. Bank of America también menciona empresas líderes en inteligencia artificial como Nvidia, Advanced Micro Devices y AppLovin. Analizaron que estas son acciones que tienen tanto impulso en el precio como en los resultados, y que continuarán con una fuerte tendencia hacia 2026. Pero aquí no están listadas todas las acciones, la verdad. Por eso entré a internet y busqué un poco. Compartiré la lista de las 20 acciones más importantes seleccionadas por el equipo global de estrategia cuantitativa de Banco de América. El informe oficial completo no fue publicado, así que no se pudieron confirmar las 20 acciones exactas, pero aún así, basándome en la mayor cantidad posible de comunicados de prensa, logré identificar 18 empresas. Esta lista se seleccionó considerando capitalización de mercado, riesgo, crecimiento, calidad y momentum de las empresas. Así se las presentaré. Bien, el orden en el que aparecen aquí es simplemente aleatorio, así que considérenlo de esa manera. El primero que fue seleccionado es Essentur y el segundo es Alphabet Amazon. Apple, Blackstone Group, Comcast, Constellation Brands, Consumer Value Store Health, Microsoft, Eli Lilly, TSMC Nvidia, Advanced Micro Devices AppLovin, Broadcom, Lam Research, ASML Netflix. Actualmente se pueden verificar 18 acciones en Internet y las 5 principales de Jihoon son Alphabet, TSMC Nvidia, Advanced Micro Devices y Broadcom. Creo que también deberíamos revisar
el valor de inversión actual de las demás acciones. El último contenido de hoy es el video de acciones estadounidenses. ¿Y el experto del video de hoy? Se está argumentando que el próximo año también debemos invertir principalmente en acciones tecnológicas, y yo también estoy de acuerdo con esto. Aunque recientemente el mercado ha estado rotando y las acciones tecnológicas han tenido una pequeña corrección. Al final, lo importante es quién logra mayor crecimiento y mejores resultados, ya que eso determina el precio de las acciones. Por eso, yo también espero que este rally de Salta se centre principalmente en las acciones tecnológicas. Entonces, veamos en este video qué tanto pueden rendir las acciones tecnológicas el próximo año. Estas fueron las noticias bursátiles de hoy, 22 de diciembre. Gracias por acompañarnos hasta el final de la transmisión de hoy. Desde mañana y por 4 días se pausará la transmisión de pedidos anticipados. Así que creo que podré saludarlos la próxima semana. Mientras no pueda saludarlos, les deseo que tengan una feliz y alegre Navidad. Además, ya casi termina el 2025, así que espero que terminen bien este año. También espero que aprovechen este tiempo para hacer planes útiles para el 2026. Yo procuraré saludarlos la próxima semana con buena salud. Hasta que podamos jubilarnos invirtiendo en acciones estadounidenses, sigamos esforzándonos juntos. Que tengan un feliz día. Gracias. ¿Hasta qué punto las acciones tecnológicas seguirán liderando el mercado el próximo año? ¿Crees que el próximo año las acciones tecnológicas mantendrán una buena tendencia? La configuración del mercado para 2026 es similar a la del año pasado. La Reserva Federal probablemente seguirá bajando las tasas otro año y la economía estadounidense sigue sólida. El mercado laboral será clave el próximo año, aunque ya muestra debilitamiento gradual este año. El próximo año también se puede esperar un efecto de estímulo fiscal, que probablemente se manifestará a través de medidas existentes como la Ley de Reducción de la Inflación, Ley de Reducción de la Inflación. La inteligencia artificial seguirá siendo un viento a favor el próximo año, y considero que se está formando un entorno favorable no solo para las acciones tecnológicas, sino también para las acciones de crecimiento en general. En 2026 debe demostrarse que 2025 fue cuando se entendió cuánta infraestructura, incluida la inteligencia artificial, era necesaria, y surgieron dudas sobre si podríamos soportar esa carga. Pero creo que para 2026 la situación será un poco diferente, ya que será el momento en que deberíamos empezar a ver si estas inversiones realmente conducen a una mejora en la productividad y si se traducen en un crecimiento real. Sí, así es. Creo que ahora estamos en la etapa en la que los casos de uso de la inteligencia artificial apenas están comenzando a acumularse de manera significativa. Y es importante que esto no se limita a una industria en particular, sino que se está extendiendo a toda la economía. Por supuesto, las empresas tecnológicas fueron las primeras beneficiadas en adoptar la inteligencia artificial, pero ahora esto se está manifestando claramente tanto en el ámbito del consumidor como en el sector financiero. Si esta tendencia continúa, los casos de uso de la inteligencia artificial no harán más que aumentar, y al final habrá pruebas aún más claras de que la inteligencia artificial se establecerá de manera generalizada en toda la economía. Pero, al igual que las preocupaciones que surgieron a principios de este año, el punto clave es seguir comprobando si las empresas pueden continuar invirtiendo en inteligencia artificial y si realmente están experimentando beneficios y resultados tangibles de esas inversiones para poder decidir si vale la pena seguir gastando dinero en ello. ¿Ha pensado en el impacto de esto en el mercado laboral? En el caso de Howard Marks, él incluso ha dicho que esta tendencia de que todo se concentre en la inteligencia artificial, como está ocurriendo ahora, es casi un desastre para el mercado laboral. Por otro lado, también parece haber lo que comúnmente se llama AI washing. En realidad se trata de reducción de costos o reestructuración, pero hay bastantes casos en los que se justifica el despido echándole la culpa a la inteligencia artificial. Por eso quiero saber de manera más objetiva si realmente está ocurriendo que los empleos están disminuyendo debido a la inteligencia artificial. Sí, para ser honesta, es bastante difícil afirmar con certeza cuánto de la disminución de empleos hasta ahora se debe realmente a la inteligencia artificial. Algunas encuestas indican que ha habido reestructuraciones por la inteligencia artificial, pero creo que el mercado laboral probablemente enfrentará un periodo de adaptación. Aún hay incertidumbres sobre cuántos empleos serán reemplazados. A largo plazo creo que, al igual que con otras innovaciones tecnológicas que hemos experimentado en el pasado, es muy probable que la inteligencia artificial también tenga un impacto positivo en el empleo con el tiempo. Al analizar 2026 y el portafolio, surge la duda de si los actuales ganadores se mantendrán. Es decir, si empresas de infraestructura de inteligencia artificial y semiconductores como Nvidia seguirán siendo el centro, o si debemos enfocar la atención en aplicaciones donde la inteligencia artificial genera productividad y ganancias.
En 2026 lo clave no será quién vende más chips, sino quién usa mejor la inteligencia artificial para aumentar ventas y ganancias. Veo muy positiva la inversión en infraestructura de inteligencia artificial. En particular, en lugar de enfocarme en toda la industria de los semiconductores, estoy prestando más atención a los hiperescalares y a las empresas relacionadas con equipos de suministro eléctrico, que están directamente vinculadas a la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial y a la inversión en infraestructura física. Considero muy importantes a las empresas que no solo crean inteligencia artificial, sino que también permiten su expansión a gran escala, así como a las empresas tecnológicas que hacen posible el uso, la distribución y la mejora de la inteligencia artificial. ¿No cree que en esos ámbitos aparecerán cada vez más oportunidades significativas? Por ejemplo, empresas como MongoDB son un buen ejemplo. Son empresas que realmente hacen que la inteligencia artificial sea escalable y compañías que ayudan a las empresas a organizar y refinar sus datos para que puedan ser utilizados en la inteligencia artificial. De hecho, lo que escuchamos de muchas empresas es que el proceso de organizar y limpiar los datos hasta el punto de poder usarlos en la inteligencia artificial es mucho más difícil de lo que pensaban. Y ahora mismo las empresas están dedicando mucho esfuerzo a esa tarea. Aunque parece que los efectos en la productividad tomarán un poco más de tiempo en aparecer, cuando realmente se manifiesten, es muy probable que se extiendan de manera muy amplia a toda la economía. ¿Qué opina sobre las preocupaciones recientes por las finanzas circulares, la exposición a OpenAI y si esta empresa logrará los ingresos que el mercado espera? Por estos temas, creo que ahora es más necesario que antes analizar de manera más selectiva cada acción individual en lugar de agruparlas todas en una sola canasta, como se hacía antes. Creo que el mercado analice estas acciones tan selectivamente indica que no estamos en una burbuja, como muchos dicen. Por ejemplo, a finales de los 90 o principios de los 2000, casi no nos preocupaba si las empresas generaban flujo de caja libre o su rendimiento de inversiones. Que el mercado analice esos aspectos tan a fondo demuestra, en mi opinión, que hay una perspectiva saludable sobre la inversión en inteligencia artificial. Si vemos los próximos años y todo el grupo de hiperescala, el CAPEX esperado para infraestructura y temas de inteligencia artificial será considerable. Estas empresas generan mucho más flujo de caja libre. Eso significa que tienen suficiente capital y flujo de efectivo para seguir invirtiendo, y considero que no hay muchas razones para que se detenga el gasto relacionado con la inteligencia artificial. Hemos hablado del impacto del mercado privado. ¿Cómo ve que estas empresas salgan al mercado público el próximo año? También quisiera saber cómo los clientes se exponen a grandes empresas privadas y cómo responden a ello. Creo que hay muchas posibilidades de que muchas de estas empresas salgan al mercado público el próximo año. Es probable que estas empresas se integren rápidamente a índices principales con peso relevante al salir a bolsa. Si eso sucede, los inversionistas que siguen acciones de gran capitalización podrían verse obligados a tener ciertas participaciones en esos valores, lo deseen o no. Al final, lo importante es de dónde saldrá ese dinero. El dinero en el mercado de valores u otras áreas podría moverse y debemos observar cómo esa reasignación afecta al mercado en general. En este momento, ¿cree que es mejor diversificar más a nivel global o piensa que es necesario adoptar una estrategia de diversificación entre empresas dentro del mismo mercado? Me gustaría conocer su opinión. Mantengo una postura cómoda sobre el mercado estadounidense. Comparado con otras regiones globales, Estados Unidos parece mucho mejor en términos de crecimiento. Tanto el crecimiento de las ganancias empresariales como el crecimiento del Producto Interno Bruto son relativamente superiores en Estados Unidos. Por eso, desde una perspectiva regional, considero que es correcto seguir manteniendo una alta proporción en Estados Unidos. El próximo año, las acciones tecnológicas y sectores de infraestructura de inteligencia artificial siguen siendo muy atractivos. Además, considero que la recuperación del gasto de consumo, basada en los efectos de estímulo fiscal que se espera que aparezcan a principios del próximo año, también es un factor positivo. En general, tengo confianza en esta dirección. La construcción ocurre constantemente y es normal. La actriz Hu Yan abrió y obtuvo una puntuación por primera vez en noviembre. Cuando alguien busca el apoyo de Hu Bong, es característico que no se quede solo en el deseo.